bien, pues seguimos con esta serie aquí en Yo edificaré mi iglesia. Si queréis abrir conmigo en 1 de Timoteo, capítulo 3. 1 de Timoteo, capítulo 3. Tuvimos a Diego Ángel predicando del capítulo 1, a Kevin predicando del capítulo 2. Y llegamos entonces hoy al capítulo 3. El capítulo 3 es en mucho una continuación de lo que es el capítulo 2. El capítulo 2, Kevin estuvo predicando el otro día acerca de cómo debemos comportarnos hombres y mujeres en la iglesia, ¿verdad? Y qué debemos hacer, qué no debemos hacer, qué se espera de nosotros. Y capítulo 3, en un sentido, es una continuación porque va a explicar cómo deben comportarse obispos, pastores y diáconos dentro de la iglesia. Así que mucho es una continuación también del capítulo 2, aunque sí que es cierto que al final del capítulo tenemos el versículo 16, que parece que no acaba de encajar en ningún sitio del capítulo, ¿no? Tal vez encajaría mejor el versículo 16 en el capítulo 4, así que estuve tentado de decirle a José María que lo tratara él y yo me olvidaba del versículo 16, pero al final ya que alguien algún día dividió los capítulos de la Biblia y metió este versículo en el capítulo 3, pues vamos a tratarlo entonces durante el día de hoy, ¿verdad? Entonces queremos hablar hoy de la conducta en la iglesia. Fíjate cómo dice en 3, versículo 15, desde el 14, 1 de Timoteo 3, 14, dice: esto te escribo, es como un resumen de todo lo anterior, de lo que venía desde el capítulo 2. Como un resumen de todo lo anterior. Dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, y le va a dar el motivo por el cual ha escrito todo esto. Dice: para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces, ¿por qué yo soy Pablo, te he escrito a ti, Timoteo, y por qué llevo todo este rato enrollándome y diciéndote cómo se tienen que comportar los hombres, las mujeres, los pastores, los diáconos? Es porque tienes que saber cómo conducirte en la iglesia, que es la casa de Dios, columna y baluarte de la verdad. Entonces, ¿de qué vamos a seguir hablando hoy? De alguna forma, continuando con lo que ya hizo Kevin la semana pasada, vamos a seguir hablando de la conducta en la iglesia, ¿verdad? Ya hablaremos primero de la conducta de los líderes, nos habla aquí de los requisitos de los obispos, hablaremos también de la conducta de los siervos, nos habla aquí de los diáconos, hablaremos también de la razón de nuestra conducta, son los versículos que acabamos de leer, el motivo por el cual debemos conducirnos de determinada forma, y finalmente el versículo 16, donde tenemos el mejor ejemplo de conducta, que es el Señor Jesús. Entonces, antes de empezar, vamos a tener una palabra de oración y después pues ya entraremos a tratar cada uno de estos versículos de una forma un poco resumida. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, ahora que abrimos tu palabra y que queremos considerar en ella y queremos que ella nos alimente y queremos ser edificados en ella, aprenderla, obedecerla, seguirla, oh Señor, danos luz. Ayúdanos, Señor, a tener la sabiduría suficiente, la luz suficiente, el valor suficiente también para ponerla por obra. Muchas gracias, Señor, por tu palabra, que es nuestra guía aquí en este mundo, especialmente ahora que estamos tratando acerca de la conducta en la iglesia. Gracias, Señor, por tu palabra que nos enseña cómo debemos conducirnos y por qué en tu casa, Señor, en la iglesia que es columna y baluarte de la verdad, Señor. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, pues arranca el capítulo, si queréis venir conmigo, hasta el versículo 1, capítulo 3 de 1 de Timoteo, versículo 1, y arranca hablando de los obispos. Y dice así: palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Por lo tanto, la primera cosa de lo que nos habla el capítulo 3 es de los obispos, tal y como dice el pasaje. Entonces, en primer lugar, ¿qué es un obispo? ¿Qué es un obispo? La Escritura en el Nuevo Testamento usa 3 palabras diferentes para referirse a los líderes de la iglesia.
a los que deben conducir a la iglesia. Una palabra es obispo, otra palabra es anciano, otra palabra es pastor. Y casi podríamos nosotros decir que usa esas tres palabras, no voy a decir de forma intercambiable, pero casi. Se está refiriendo a siempre, digamos, al mismo oficio, pero con diferentes matices en cuanto a las características de cada una de las palabras, ¿verdad? Pero siempre hablamos del mismo oficio. Entonces, cuando estamos hablando de obispo, estamos hablando, la palabra en griego es episkopoi, de ahí viene la palabra episcolar o esas palabras que hemos escuchado algunas veces, episkopoi. Entonces, hablamos de aquella persona que es capaz de ver por encima. La palabra escopeo, si mal no recuerdo en griego, mi griego es malísimo, yo no sé griego, sé leer libros, pero no sé griego, ¿eh? Entonces, lo que encuentro por ahí, entonces quiere decir ver, ¿vale? Y epi quiere decir por encima, de ahí viene episcopo, obispo, ¿vale? Por lo tanto, el obispo es aquel que ve por encima, que sobrevé, que es capaz de ser supervisor, que ve por encima, que es capaz de anticipar los problemas, que es capaz de poner solución antes de que las cosas ocurran, que tiene ese talento de organizar y de ver hacia qué línea queremos dirigirnos y qué metas queremos tener, es el que ve por encima. Esa es la característica principal de aquella persona que es obispo dentro de la iglesia. Tenemos también la palabra pastor, que en griego, si no recuerdo mal, es poiomen, no recuerdo la palabra exactamente, no es importante, pero es una figura directamente de lo que hace un pastor de ovejas, sin más. Del Señor Jesús se dice que es nuestro pastor. Así que el mismo Señor dice de él, yo soy el buen pastor. ¿Qué hace un pastor con las ovejas? Hace tres cosas, básicamente. Las cuida, las guía, les da de comer. Las cuida, las guía, les da de comer. Eso es lo que se supone que el pastor debe hacer. Debe cuidar de ti, debe guiar espiritualmente a la iglesia, debe darte de comer. ¿Sí? Esa es la labor fundamental del pastor. Cuidar las ovejas, dar de comer a las ovejas, guiar a las ovejas. Las ovejas no salen al campo sin que el pastor salga, no van donde quieren porque se pierden. Necesitan que el pastor las guíe. El pastor es el responsable de llevarlas, como el Señor Jesús habla de sí mismo, a los buenos pastos y darles alimento, darles de comer. Es también el encargado de vendar sus heridas y de cuidarlas. Esa es la labor pastoral. Eso es a lo que el pastor se debe dedicar. Y finalmente tenemos la palabra anciano. Como digo, términos similares, casi intercambiables, aunque remarcando algunas características especiales en cada palabra. Y la palabra anciano lo que denota especialmente es esa experiencia, ¿verdad? La palabra es presbíteros, que seguramente es una palabra que nos suena también, ¿verdad? Pues entonces, lo que denota la palabra anciano es esa experiencia, ese conocimiento previo. Denota en un sentido también pluralidad. La primera vez que encontramos ancianos en la Escritura, ¿alguien sabría decirme dónde es? ¿No? Te doy una pista. Moisés. A ver si con la pista eres tú capaz de decirme dónde es. Eso es. Exacto. Es decir, Moisés sale con el pueblo de Israel y tiene allí 3 millones de personas y que viene cada uno y decirle, oye, que mi vecino me ha robado un tenedor, ¿no? Y él dice que es suyo y dice, yo no puedo estar aquí atendiendo cada cosita de cada uno de mi vecino y tal. Y entonces su propio suegro, Jetro, le dice, constitúyete ancianos, constitúyete jueces, personas que te ayuden para determinar qué está bien, qué está mal y organízalos de alguna forma, ¿verdad? Desde entonces vemos muchísimas veces en la Escritura que los responsables, por ejemplo, de una ciudad, los ancianos se sentaban a la puerta de la ciudad y daban juicio a todo lo que podría ocurrir allí en la ciudad, ¿verdad? Entonces, la palabra anciano denota esa pluralidad, no solamente un único anciano, sino una pluralidad, varios que pudiera haber para poder llegar a un consenso, para aconsejar a aquellos que tienen cierta experiencia, en este caso en la vida cristiana, y que pueden echar una mano, que pueden aconsejar, que también en un sentido pueden liderar, ¿verdad? Por ejemplo, creo que es un ejemplo bueno, ¿verdad? Cuando tú vas a un clan gitano, ¿quién
de entre ellos es el patriarca, ¿verdad? Pues es ese anciano que tiene una experiencia, que tiene un conocimiento, al que todos respetan, pero que cuando simplemente se pone de pie y dice algo, dicen, a ver, ¿qué va a decir? Porque normalmente lo que dice tiene sentido y va a ser bueno para nosotros, ¿vale? Entonces esas tres palabras, hablando del pastor, que la Escritura menciona en cuanto al líder de la Iglesia, obispos, pastores, ancianos. Podéis leer en nuestra Constitución lo que dice al respecto. Hoy la predicación va a ser casi una clase, como de escuela dominical, no para niños, pero sí para adultos, para que entendamos estas cosas. Así pues, ¿qué es un obispo? En segundo lugar, fíjate que dice, versículo 2, he puesto 1, pero es un error, debería decir 3:2. 1, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. O sea, debe haber un deseo por parte del obispo, por parte del pastor. No solo porque tengas determinadas características, eso debe empujarte a tomar la responsabilidad de ser el pastor de una iglesia. No solo porque los demás te animen a ello, eso debe empujarte a tomar la responsabilidad de ser el pastor de una iglesia. Debe haber un deseo por parte de la persona que finalmente va a ejercer ese oficio, ese ministerio. ¿Vale? Es muy importante que no te dejes empujar, que es muy importante que no solamente porque creas que tienes determinadas características, sino porque haya un deseo real, porque luego nadie más va a ser responsable de dónde te has metido, sino que tiene que haber un deseo. Es algo casi vocacional en un sentido, ¿no? Tenemos, no sé, imagínate que tú quieres ser enfermera, ¿vale? Tiene que haber un punto vocacional. Porque si no, después de que lleves no sé cuántos años cuidando de gente enferma, y al final hay determinados trabajos, ¿verdad?, que te van a hundir si no hay un punto vocacional, si no es algo que tienes realmente un deseo de hacerlo. Porque va a llegar un momento que vas a estar harto de cuidar de enfermos y de tal, y esto lo dejo, ¿no? Bien, a veces no lo dejan porque es un trabajo y hay que cobrar al final de mes, pero el tema de la vocación se pierde, ¿no? Bien, el pastor no puede llegar a ese punto de ir adelante en el ministerio y que llegue un momento en su ministerio que diga, yo ya estoy harto de ser pastor, pero bueno, como este es mi trabajo, pues voy a seguir haciéndolo. No, sino que siempre tiene que haber ese deseo de, como decía antes, dar de comer, cuidar y guiar a las ovejas, ¿verdad? No puede simplemente cansarse, y por eso es necesario que haya un deseo, primero. No un empujón de alguien. También está bien consultar, saber qué piensan los demás, etc. Pero tiene que haber un deseo, primordial. Y entonces hablamos de los requisitos muy rápidamente, ¿verdad? Versículos 2 al 7 dice, es necesario que el obispo sea irreprensible. Lo que queremos decir con esto de irreprensible no es que no haya pecado nunca, eso no existe, ¿verdad? Pero que sea un hombre que nadie pueda señalar. Que no haya un pecado escandaloso detrás, que no sea un ladrón, que no sea un blasfemo, que no sea un inmoral, que no sea un adúltero, que no sea, ¿sabes? Alguien que tú digas, uy, ¿y este es el pastor? Que nadie pueda señalar y decir, nadie espera que nuestro pastor no cometa un pecado nunca, ¿verdad? Porque hombres somos y pecados cometemos todos, incluido el pastor también. Vaya día me ha tocado hoy para hablar del pastor justo cuando no está, ¿verdad? Pero bueno, no sé si lo ha hecho expresamente, sabía lo que tocaba predicar y dice, hoy me voy que van a hablar de los pastores. No, estoy bromeando. Pero todos sabemos que todos nosotros somos personas y nos equivocamos, pero es necesario que el pastor sea una persona a quien tú no puedas señalar con el dedo y acusarle de algo grave, ¿verdad? Irreprensible. No solamente irreprensible, dice también marido de una sola mujer. Este fue el plan de Dios desde el principio. Vamos al Antiguo Testamento y vemos un montón de hombres de Dios que tienen más de una mujer. No era el plan de Dios. El plan de Dios fue una mujer, ¿verdad? Y aquí Pablo lo deja clarísimo. Dice también que sea sobrio, es decir, moderado, discreto, sencillo, no estrafalario, que no vaya dando la nota por ahí, que no sea que la gente lo mira y dice, uy, ¿no? Un hombre sobrio, prudente, no alocado, que piensa las cosas antes de hacerlas, que no toma decisiones ahí en caliente y salga como salga. No, una persona prudente, que casi prefiere a veces... para no equivocarse, casi prefiere no hacerlo. ¿Entendéis? Esto es lo que hacen las personas prudentes, ¿no? Tienes ahí una oportunidad con riesgo, dices, bueno, pero yo soy prudente y no me arriesgo. Esto es lo que está pidiendo, que sea una persona prudente, que sea decoroso, es decir, pudoroso, recatado,
no sea una persona, bien, entendéis lo que quiero decir, ¿verdad? Pero una persona pudorosa, recatada, que tenga cuidado de su propio cuerpo, ¿verdad? Hospedador, no tengo nada que decir en cuanto a esto. Está clarísimo lo que quiere decir en cuanto a hospedar a alguien, tener su casa abierta para que cuando otros lo necesiten puedan estar allí. Imagínate en el contexto en el cual está hablando aquí en 1 de Timoteo cuando dice hospedador, ¿vale? Imagínate la cantidad de hermanos que habría en medio de persecución que necesitarían en un momento determinado tener noche en algún sitio, ¿verdad? No solamente hospedador, dice apto para enseñar. Probablemente este es casi el único requisito que no tiene que ver con el carácter. Fíjate que todos los requisitos que estamos hablando tienen que ver con el carácter. No se trata tanto, no dice que esté perfectamente preparado en la palabra, que tenga 2 doctorados, que tenga... No está hablando aquí de unos requisitos académicos, no está hablando de unos requisitos o de unos talentos o dones personales que cada uno puede tener, que sea bueno en esto, que sea bueno en lo otro, sino está hablando siempre de requisitos personales en cuanto al carácter. Pero aquí hay uno que no tiene que ver con el carácter. Dice, apto para enseñar. Entonces, si tú eres una persona irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, no dado al vino, no pendenciero, no avaro, amable, apacible, todo eso, tienes todas esas características, pero cuando hables la palabra de Dios se te duermen hasta las ovejas, entonces no puedes ser pastor, porque es necesario que seas apto para enseñar, ¿verdad? A ninguno de nosotros se nos ocurriría poner como pastor o votar a alguien para pastor que no hubiera predicado en su vida, ¿verdad? Porque diríamos, no puede ser que esta persona sea apta para enseñar, a lo mejor es excelente persona, excelente cristiano, excelente en todo lo que hace, pero si no es apto para enseñar, no puedes tomar esta responsabilidad, este oficio de ser pastor. Dice, no dado al vino, no pendenciero, es decir, que no le guste pelear, que no ande todo el día discutiendo, a veces por temas bíblicos o no temas bíblicos, pero no pendenciero, no necesariamente tiene que ser por temas seculares. Hay personas que les encanta discutir de temas bíblicos, pues no pendenciero, ni siquiera con temas bíblicos. No hace falta estar discutiendo todo el día por todo, ¿verdad? No avaro, esto es algo muy importante dentro de la iglesia, porque más de una iglesia se ha destruido y se ha roto por temas económicos. Entonces, mucho cuidado con esto, no avaro, sino una persona generosa que gobierna bien su casa, ¿verdad? Inmediatamente el versículo después dice, porque el que no gobierna bien su casa, ¿cómo va a gobernar la iglesia de Dios? Que sea un ejemplo, que su hogar sea un ejemplo. Él, su esposa, sus hijos, que sean ejemplo a los demás. Y dice, no un neófito, es decir, no un novato. De repente viene alguien a la iglesia, se acaba de convertir y tú lo ves crecer espiritualmente muchísimo y tal, y venga, siguiente pastor. No, un momento, un poquito de calma, que no sea un neófito, que no sea un novato todavía en las cosas de Dios, porque corremos un riesgo. Entonces, vamos a darle a cada uno el tiempo que necesita para madurar y para afianzarse en las cosas de Dios, ¿verdad? Y finalmente dice que tenga buen testimonio de los de afuera. Tiene que tener buen testimonio de todos, de los de la iglesia y de los de fuera. Que cuando está con sus vecinos, hace poco, en uno de los viajes que hice recientemente para enseñar en un instituto bíblico, el que me invitó a predicar me decía, la semana pasada estuve con mi vecino, que es invidente, y estuve ayudándole, me parece que me dijo a cortar el césped de su jardín, a hacer no sé qué. Buen testimonio de los de afuera. Seguro que los vecinos del pastor al cual yo me estoy refiriendo, seguro que tienen buen testimonio de él, ¿verdad? Que los demás alrededor tuyo hablen bien de ti, que tengas buen testimonio de tus vecinos, de tus compañeros de trabajo, de todos los que te rodean. Esos son los requisitos que debe tener un anciano, un pastor, un obispo, ¿de acuerdo? Debe desearlo y debe cumplir estos requisitos que, como veis, tienen que ver con su carácter, excepto el hecho de que también tiene que ser apto para enseñar. Esto en cuanto a los pastores. Hablemos entonces ahora de la conducta de los siervos. Hablamos de que todos estos capítulos 2 y 3 hablan acerca de la conducta que el creyente debe tener. Y aquí a partir del versículo 8 nos habla de los diáconos. Así que vente conmigo a versículo 8, por favor, capítulo 3, versículo 8, y dice así. Los diáconos, asimismo, deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres, asimismo, sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernan bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien, el diaconado, ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, iniciando igual que iniciamos antes, ¿qué es un diácono? ¿Quién es el diácono en la iglesia? ¿Qué funciones representa? ¿Qué hace? ¿Por qué lo escogemos? De nuevo,
si vas a la Constitución está muy bien explicado, ¿vale? Pero vamos a ver qué dice la palabra de Dios, más importante la palabra de Dios que la Constitución de la Iglesia. Entonces, la misma palabra diácono lo que quiere decir es servir. El verbo en griego quiere decir servir. Diaconar es servir. Por lo tanto, el diácono es el siervo, el que sirve, sin más, ¿vale? Como habéis podido observar aquí en este pasaje, los versículos que hemos leído, no se especifican las funciones del diácono. Sí sus requisitos, pero no lo que debe hacer. Muy importante, porque tal vez lo único que tenemos en cuanto a eso en la Escritura está en Hechos capítulo 6. Ven un momento, sin perder el pasaje, ven un momento conmigo a Hechos capítulo 6, un pasaje bien conocido, cuando surge un problema en la Iglesia, que algunas viudas, y recuerda que no tienen seguridad social en esos momentos, no tienen subsidios, no tienen nada de todo eso, y algunas de las viudas de la Iglesia que solamente podían comer y tener algo de sustento por la misericordia de los hermanos y por lo que los hermanos ofrecían, dice que algunas viudas murmuraban y decían, atendéis a estas viudas antes que a nosotras y tal, y había ahí cierto problema. Y entonces llegamos al capítulo 6 del libro de los Hechos, dice, en aquellos días, versículo 1, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Recuerda, la Iglesia inicialmente está formada solamente por judíos. Pero también hay algunos que no son judíos, griegos en este caso, que se han ido convirtiendo y a este punto la Iglesia la forman esos dos colectivos de personas, griegos y hebreos. De que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria, es decir, vienen los griegos y dicen, oye, nuestras viudas no les dais la misma comida o no las atendéis igual o no les ayudáis igual que a las viudas de los judíos. ¿Por qué pasa esto, no? Y entonces los 12, o sea, los apóstoles, convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Es decir, ellos estaban haciendo los dos trabajos. Estaban haciendo un trabajo espiritual y un trabajo material, ¿vale? Y entonces les dice, versículo 3, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones. Y estos son los requisitos que los apóstoles ponen. De buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Es decir, los apóstoles están diciendo, mira, no podemos estar por todo. Necesitamos ayuda. Así que para que nosotros podamos seguir dedicándonos a los temas espirituales, esto es oración, compartir la palabra, compartir el evangelio, etc., vamos a necesitar ayuda de otros hombres que no son menos espirituales. Recuerda los requisitos de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Son hombres muy espirituales. Pero ellos se van a encargar de cosas más materiales. Y les vamos a pedir que nos ayuden con la distribución, en este caso, de las mesas para las viudas. Esto es de lo que se van a encargar. Ahora bien, aunque el título de tu Biblia, seguramente igual que la mía, dice arriba, elección de 7 diáconos, ¿lo dice en tu Biblia? La verdad es que la palabra diácono no se menciona aquí en el pasaje, ¿vale? Pero sí entendemos que esta es la primera elección de 7 hombres que, con su trabajo, en este caso material, ayudaron a los responsables de la Iglesia, en este caso los apóstoles, para que los apóstoles pudieran dedicarse al trabajo espiritual y ellos ayudaban en el trabajo material. Y no quiere decir que ellos no pudieran predicar si no tenían el don, no quiere decir que ellos no fueran personas espirituales. Estamos hablando de Esteban, por ejemplo. ¿Recordáis a Esteban? Él predicando en la forma que predicaba, vio el cielo abierto, vio al Señor Jesús. Bueno, era un predicador increíble. Estamos hablando de Felipe el Evangelista, el que se acerca al eunuco etíope y le habla acerca de la palabra de Dios. Bueno, es tal el hombre que el Señor lo transporta de un sitio a otro. No, o sea, no son hombres, están viendo milagros constantemente, no son hombres que solamente eran unos manitas. ¿Entendéis lo que quiero decir? No son hombres que solamente tienen buena disposición para echar una mano, no, son personas muy espirituales, ¿vale? Entonces, volviendo a nuestro pasaje en 1 de Timoteo, habiendo hablado en cuanto a las características que vamos a mencionar un momento de los diáconos, debemos tener claro que ¿qué hace un diácono en la iglesia? Hace aquello que en arreglo con el pastor le vaya bien al pastor para que el pastor pueda
olvidarse un poco de las cosas materiales y dedicarse a las cosas espirituales. Esto es lo que vemos en Hechos capítulo 6. Por lo tanto, estaremos en una iglesia donde el diácono se encarga de determinadas cosas. A lo mejor el diácono en una iglesia se encarga de organizar la limpieza, de poner las sillas, en otros se encarga de hacer el boletín, otros resulta que se lleva las cuentas de la iglesia, es el tesorero, en otra iglesia tendremos un diácono, no sé. Puede ser cualquier cosa que en este caso ayude al pastor para que el pastor pueda dedicarse a lo que los apóstoles se dedicaban, a la oración y a compartir la palabra. ¿Vale? Por lo tanto, ¿qué labor deben desempeñar? La que sea necesaria para la iglesia, para el buen funcionamiento de la iglesia, para ayudar a los hermanos y para ayudar al pastor y liberarle al pastor en parte de ese trabajo. Y entonces, ¿qué requisitos tiene? Pues vamos a mencionarlos rápidamente. Dice aquí, bueno, en primer lugar, algunas de las características, que las habéis leído y no las vamos a comentar de nuevo, son idénticas que las de los obispos. Se mencionan algunas cosas que son exactamente iguales, ¿verdad? Hay otras que son un poco distintas. Dice honestos, por ejemplo. De nuevo, cuidado, porque es necesario que cada uno de nosotros seamos honestos, pero si alguien va a estar al cargo del dinero de la iglesia, con mucho más motivo, ¿verdad? Entonces, personas honestas. De nuevo se menciona que no sean dados al vino, que no sean codiciosos, se menciona su hogar. Son cosas idénticas, que las hemos mencionado antes, que se mencionan igual para el obispo que para el diácono, ¿verdad? Y entonces dice que guarden el ministerio, dice... déjame encontrarlo, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia, ¿verdad? Es decir, que doctrinalmente sean correctos y que sus decisiones estén basadas no en la experiencia, no en mi conciencia, sino en la palabra de Dios. Como he dicho antes, los diáconos deben ser hombres espirituales. No escogeremos diáconos solamente porque sean hombres con buen corazón, o no escogeremos diáconos solamente porque sean hombres que, bueno, son capaces de montarte un coche con una llave inglesa, ¿vale? O sea, que no escogeremos a alguien porque sea que sepa arreglar todo, que no necesite instrucciones de IKEA, todos necesitamos las instrucciones, pero los más dotados no, entonces no vamos a escoger un diácono por eso, ¿vale? Sea capaz de montar un mueble de IKEA sin instrucciones, no lo vamos a escoger por eso, ni solamente porque tenga un buen deseo o un buen corazón. Lo escogeremos porque sea un hombre espiritual, porque reúne estos requisitos y también, como dice aquí, bueno, también habla de las esposas de los diáconos porque serán un apoyo para su ministerio, pero también lo escogeremos, versículo 10, dice, estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejercen el diaconado si son irreprensibles. De nuevo, igual que mencionábamos antes, acerca del tema de apto para enseñar. No escogeríamos nosotros a un diácono que lo has visto que cada vez que hay que echar una mano en ello se cruza de brazos o se mete las manos en los bolsillos, ¿verdad? Escogerías tú a alguien como diácono cuando ya ves que esa persona, incluso antes de que se lo pidas, ya está ayudándote, ya está haciendo algo, ya está, ¿qué puedo hacer? ¿En qué puedo ayudar? ¿Cómo puedo poner esto? ¿En qué tal? Esa es la persona que una iglesia necesita como un diácono, alguien que de verdad podamos nosotros decir, ha sido probado, lo hemos visto todos, que tiene deseo de ayudar, y entonces esa es la persona que escogemos, ¿verdad? No vamos a escoger a alguien que es el primero en que se escaquea cuando hay que hacer un trabajo físico o que hay que echar una mano, ¿verdad? Esa no es la persona que nosotros queremos escoger como diácono, ¿cierto? Muy bien. Entonces, que sean probados es como cuando tú firmas un contrato de alquiler, ¿verdad? Que hay un tiempo de... No, un contrato de alquiler no. Cuando firmas un contrato en el trabajo, ¿verdad que pone mucho sí, periodo de prueba? ¿No? Bueno, pues es lo mismo, ¿no? Tú cuando contratas a alguien para el trabajo, cuando te han contratado para un trabajo, primero quieren observar cómo eres. Si eres un negado para lo que estás haciendo, pues entonces mejor me busco a otro, no me interesa esta persona. Entonces, de la misma forma, nosotros queremos observar entre nosotros, el día que tengamos que escoger diáconos, quién de entre nosotros ya tiene ese deseo de echar una mano, de ayudar, de preocuparse de los hermanos unos por otros, ¿verdad? Muy bien. Entonces... Y finalmente dice versículo 13, hablando de los diáconos, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. En primer lugar, que tengan ganas de trabajar, ¿verdad? O sea, que ejerzan ese ministerio, que lo ejerzan bien, que pongan en ello su empeño, su deseo, su tiempo, su esfuerzo, que lo hagan con todas sus fuerzas, que lo ejerzan bien, ¿verdad? Dice... Porque los que ejerzan bien el diaconado, y entonces dice, ganan para sí un grado
honroso. Claro, cuando una persona está cuidando de ti, hace lo que tú necesitas, te trae, necesitas esto, entonces gana tu confianza. Gana un grado honroso. Es reconocido en medio nuestro, ¿verdad? Y entonces ganan ese grado honroso, dice el versículo, y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Recibirán ese respeto y esa honra de los que estamos alrededor, de los que somos beneficiados por su trabajo. ¿Sí? Baste esto entonces en cuanto a los diáconos, no quiero alargarme tampoco demasiado, porque llegamos entonces probablemente a la parte más importante, yo diría el resumen de estos dos últimos capítulos, ¿verdad? Versículos 14 y 15, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué debo yo conducirme de esta forma? Si soy un hombre, capítulo 2, versículo 1, exhorto ante todo que se hagan oraciones, rogativas, esto es lo que dice, ¿verdad? Al principio, ¿por qué debemos orar? ¿Por qué debo tener este comportamiento? ¿Por qué debo hablar así a mis hermanas? ¿Por qué si yo soy hermana debo comportarme de esta forma? ¿Por qué si soy el pastor tengo que tener este comportamiento? ¿Por qué si soy el servidor, un diácono en la iglesia debo tener? Bien, aquí lo dice, y dice, porque sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, con una y baluarte de la verdad. En primer lugar, porque la iglesia es de Dios, no es tuya, no es mía, no es del pastor. Nosotros la usamos. Nosotros somos, ¿cómo es esa palabra fantástica que usufructuario? ¿Cómo es esa? ¿Cómo se dice? Tenemos usufructo de la iglesia, de esa palabra que ponen los contratos de arrendamiento. El patio no es tuyo, pero puedes hacer uso del patio, ¿vale? Pues esto en un sentido es lo mismo, La iglesia es nuestra, claro que es nuestra, porque aquí estamos todos juntos y es donde nos reunimos para adorar al Señor Jesús, pero la iglesia es de Dios, no es mía. ¿Entendéis lo que quiero decir? Y cuando algo no es mío, lo cuido más, ¿no? Eso debería ser, ¿verdad? Si yo te dejo mi coche, bueno, a mí me da siempre mucho miedo coger el coche de alguien, ¿no? Porque no es mío. Y pienso, uy, como pase algo, como le dé un golpe, como un arañazo, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar, no? ¿Qué es lo que va a ocurrir, no? Si te dejo mi coche, espero que tengas más cuidado aún que si fuera tuyo. Es lo que yo haría, ya por el miedo que me da. Si tú me dejas tu coche, pues yo tendría mucho temor de que pudiera ocurrir alguna cosa, ¿verdad? Porque no es mío. Lo que no es tuyo, cuando te lo prestan, sea un coche o una chaqueta, da igual lo que sea, lo cuidas más que aún lo tuyo propio. Por lo tanto, la iglesia es del Señor. Y eso nos enseña a todos nosotros, nos enseña a hombres, mujeres, pastores, diáconos, cualquiera que estemos aquí. Nos enseña que tenemos que cuidar de esta iglesia. Son tantas, no las he recogido para esta predicación, pero son tantas las veces que en el Nuevo Testamento se menciona unos a otros. Someteos los unos a los otros, amaos los unos a los otros, soportaos los unos a los otros, una vez y otra y otra. Cuida la iglesia del Señor. Mejor aún que si fuera algo tuyo. En un sentido es tuyo, pero es de Dios. Por lo tanto, cuando te han prestado algo, cuando te dejan venir a formar parte de algo, cuídalo, aún más que si fuera tuyo. En primer lugar, ¿por qué debemos conducirnos así? Porque la iglesia es de Dios, ¿verdad? En segundo lugar, úsala de acuerdo a las instrucciones del propietario. Vuelvo al ejemplo del coche. Si te prestan un coche y te dicen, oye, ten cuidado, cuando metas primera, pisa bien el embrague a fondo porque a veces no entra bien. Pues tú escuchas las instrucciones y haces lo que te dicen, porque el coche no es tuyo. Y quieres cuidarlo, ¿verdad? Cuidado cuando metas marcha atrás, porque tienes que, si no entra, no lo fuerzas. ¿Lo escuchas o no? Claro, porque el coche no es tuyo y entonces quieres cuidarlo mejor. El Señor nos ha dejado unas instrucciones de cómo debe ser su iglesia. Usemos la iglesia de acuerdo a las instrucciones del propietario, porque no es nuestra. Y siempre, ahora me voy al otro lado, claro que la iglesia es tuya, claro que es mi iglesia, ¿verdad? De la misma forma que tú, si tienes un piso de alquiler, tú no dices, te invito a comer a la casa del propietario que no es mía, ¿no? No, tú dices, ven a comer a mi casa, aunque el piso no sea tuyo en propiedad, aunque sea de alquiler, ¿verdad? Si tú tienes un piso de alquiler y me invitas a tu casa a comer, no vas a decir, ¿cómo se llama tu propietario? Yo recuerdo, hace muchos años, nosotros teníamos un piso de alquiler antes de casarme y la propietaria se llamaba Petra Gargallo. Y entonces yo no te voy a decir, ven a comer a casa de Petra. No te voy a decir, ven a comer a mi casa.
¿no? Pues esto es lo mismo, ¿verdad? En segundo lugar, hemos dicho, ¿por qué tenemos que comportarnos así? Porque es de Dios, porque es columna de la verdad, dice el versículo 15. Porque es columna de la verdad. Y para los... a ver, esta carta la escribe Pablo a Timoteo, ¿sí? ¿Dónde está Timoteo cuando le escribe la carta? En Éfeso. En Éfeso, nos vamos al libro de los Hechos, había acontecido un gran alboroto por causa de una diosa. ¿Cómo se llamaba? Diana, grandes Diana de los Efesios. ¿Lo recuerda? Dice que por más de 2 horas aquellos efesios están gritando, unos fanáticos religiosos, porque ¿qué había en aquella ciudad de Éfeso? Estaba el templo de Artemisa o de Diana, ¿lo recordáis? Y ese templo estaba considerado como una de las 7 maravillas del mundo antiguo, igual que el Faro de Alejandría, igual que los jardines colgantes de Babilonia, igual que el Coloso de Rodas, igual que las pirámides de Egipto, que son la única de las 7 maravillas del mundo antiguo que se mantienen en pie. En fin, estaba considerado dentro de esa lista de los top 7, ¿vale? De las mejores construcciones que había en ese momento. Y ese templo tenía, nos cuenta la historia, 127 columnas. Cada una de esas columnas era especial, porque estaba, vamos a decirlo así, patrocinada por alguien con mucho dinero, por un rey, por un gobernador, por una persona muy rica, y había una competencia, a ver quién hacía la columna mejor. Y uno decía, esta es mi columna, a esta le voy a poner, la voy a hacer de mármol, y le voy a poner piedras preciosas encastadas ahí arriba, y había competencia entre ellos, y venía otro y decía, no, yo le voy a dar un baño en oro a esta columna, y la voy a hacer preciosa, bañada de oro, le voy a poner no sé qué, y había esa competencia entre ellos, y ahí es en Éfeso donde para los efesios decirles que la iglesia de Dios es columna, para ellos tenía una imagen muy visual de una forma muy rápida, ¿verdad? Sabían exactamente lo que quería decir una columna importante y cómo debía ser esa columna. No una columna cualquiera, no una columna sin adornos, no una columna fea, no una columna rota, no. Querían una columna, no solamente que pudiese soportar el peso de la verdad, el peso de la iglesia, sino también una columna hermosa, lo más hermosa posible. Y cuando Pablo le está diciendo a Timoteo, la iglesia debe ser columna y baluarte de la verdad, seguro que en la mente de los efesios, a los cuales Timoteo está aquí pastoreando, enseguida vino a la imagen, vino a su mente esa imagen del templo de Diana de los Efesios, ¿verdad? Pero en primer lugar, la iglesia tiene la responsabilidad de cuidar y de propagar la verdad de Dios, que es su evangelio. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Por eso debemos conducirnos como debemos conducirnos, porque si no es por la iglesia, el mundo estará a oscuras. Si no es por la iglesia, si la iglesia no cumple su labor de proteger y propagar la verdad de Dios, el mundo estará completamente a oscuras. Por lo tanto, ahí está nuestra labor. Por eso debemos conducirnos de esta determinada manera, porque somos columna y baluarte de la verdad. No solamente porque es la casa de Dios, sino porque la iglesia es la encargada de propagar y de difundir y de guardar y proteger la verdad de Dios, que es su evangelio, ¿verdad? Por lo tanto, vivamos de esa forma. Conoce la verdad. Protege la verdad. Obedece la verdad. Vive la verdad. Transmite la verdad. Transmite el evangelio de Dios. Vive conforme a las Escrituras. Esa es la conducta del cristiano dentro, y me atrevería a decir también, y fuera de la iglesia. Vivir de esta forma. ¿Por qué tenemos que vivir así? ¿Por qué tenemos que seguir estas indicaciones que Pablo da aquí a Timoteo? Porque somos la iglesia. Y la iglesia tiene un comportamiento, una conducta diferente al mundo. Creo que es en 2 de Pedro que dice que ellos se sorprenderán cuando no nos vean correr con ellos en la misma carrera de disolución o algo así dice, ¿verdad? Cuando no nos vean ir igual de locos que van ellos, cuando no nos vean ir a hacer las mismas cosas que hacen ellos, se sorprenderán. Pues debería ser así. Que se sorprenda el mundo de ti. Que cuando te vean, joven, me estás escuchando, cuando te vean tus compañeros de clase digan, ay, tú no haces esto, y que se sorprendan de ti, porque eres distinto, porque somos diferentes. Cuando estás en el trabajo, cuando estás con quien sea, el mundo debería sorprenderse de ti, de cuando tú les dices, no, yo no hago esto, yo sí hago esto, yo voy a este lugar, yo no voy a este otro, ¿por qué? Porque amo al Señor. Debería ser una sorpresa. Por eso queremos seguir nosotros una conducta diferente, porque somos la iglesia de Dios. No es otro el motivo, es porque venimos a formar parte
del cuerpo de Cristo. Y por eso somos diferentes. Y porque somos una familia, ¿verdad? Dice el mismo versículo que somos la casa del Dios viviente. Y en una casa, ¿verdad?, se reúne una familia. Y en una familia, pues, a veces hay tiranteces, a veces hay discusiones, pero sobre todo lo que hay es familia. Y eso quiere decir que hay amor, y que hay respeto, y que hay cuidado unos de otros, y que hay sacrificio unos por otros, y que hay estamos pendientes los unos de los otros, y que procuramos suplir las necesidades del otro. Cualquier cosa que haces tú en tu hogar, en tu familia, con los tuyos, si nosotros somos también la familia de Dios, diría que es Efesios, que dice familia de Dios, creo que es Efesios hacia el capítulo 4, que habla de que somos la familia de Dios. Pues si esta es la casa de Dios, nosotros somos la familia, también nosotros unos a otros deberíamos cuidarnos unos a otros, soportarnos unos a otros, estar pendientes los unos de los otros, ¿verdad? Igual que en tu familia, en tu casa, de la misma forma. Y de esa forma tendremos la conducta apropiada, adecuada, por ser nosotros la iglesia de Dios, columna y baluarte del Dios viviente, ¿verdad? Y terminamos ya. Vamos a hacer esto muy rápido porque si no se nos va a alargar. Aquí habría para sacar una predicación de cada punto, por lo menos, ¿vale? Pero este último versículo 16 nos da el ejemplo de aquel que es el mejor ejemplo de conducta, el Señor Jesús. Dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Parece ser que esto podría formar parte de un himno antiguo de la iglesia primitiva, que podría ser la estrofa o el coro de uno de los himnos antiguos que ellos cantarían. Y si te fijas, es un resumen del Evangelio. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, es decir, el Señor se limitó. Su naturaleza divina la quiso limitar, como nos dice en Filipenses 2, se despojó de su naturaleza divina, ¿verdad? Y se quiso limitar a su naturaleza humana, 100% hombre, 100% Dios, pero limitado a su naturaleza humana para poder morir por nosotros en la cruz. No hubiera servido de nada que alguien que no era humano muriese por la humanidad. Un humano tenía que morir por la humanidad. Por eso el Señor Jesús quiso tomar forma de hombre y nació de una mujer, igual que todos los hombres nacemos de una mujer, y murió en la cruz. Así que, en primer lugar, manifestado en carne, justificado o casi vindicado por el Espíritu, por lo que he leído sería casi una mejor palabra. Cuando todos lo rechazaban, cuando en Nazaret es rechazado en su pueblo, cuando los israelitas lo rechazan, cuando la nación entera lo rechaza, cuando lo crucifican en una cruz, cuando casi hasta los apóstoles se olvidan de él, entonces el Espíritu Santo es el que lo justifica, el que lo vindica, el que lo exalta. Ahí estaba el Espíritu Santo cuando el Señor Jesús, por ejemplo, fue bautizado. ¿Lo recuerdas? En forma de paloma. Ahí diciendo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Estaba en la resurrección. Ahí estaba el Espíritu Santo dándole al Señor Jesús el lugar que merece. También visto de los ángeles. Están los ángeles presentes en todo el ministerio del Señor Jesús. Están en su nacimiento, ¿lo recuerdas? Están en la tentación también. Están en la resurrección. Están en la ascensión. Los ángeles mirando. El mundo lo despreciaba. El mundo echaba para otro sitio. El mundo al principio le seguía porque quería ver sus milagros, pero luego ya no le interesaba su mensaje. Pero los ángeles están mirando todo el tiempo, interesados en lo que el Señor Jesús hace. ¿Alguna vez te has preguntado? No me pregunté esto hasta que lo vi en la letra de un himno, pero ¿te puedes imaginar qué sería el momento cuando el Señor Jesús abandonó el cielo? ¿Cómo sería? ¿Habría fiesta? ¿Habría trompetas? ¿Los ángeles le rendirían alabanza y loor? Y ahí viene el Hijo y se despide del Padre para venir a esta tierra. Y la multitud de los ángeles tal vez cantando y adorando al Cordero. Algo similar a lo que vemos en el libro de Apocalipsis. Y glorificándole porque Él quiso, como dice Hebreos, he aquí estoy, envíame a mí, dice el libro de Hebreos. Y Él quiso dejar su gloria para venir. ¿Cómo sería esa despedida en los cielos? No sería por la puerta de atrás. No sería algo escondido, creo yo. Tuvo que ser algo glorioso también. Visto de los ángeles, predicado a los gentiles. ¿Quién le iba a decir, verdad? Después que el Señor Jesús muere, que el evangelio que él había predicado y que parece que se había muerto con el Señor Jesús, llegaría hasta nuestros días. Después que él resucita, solamente hay 120 personas. Solo hay 120 personas que de verdad seguían creyendo en el Señor Jesús. ¿Dónde están todos los demás?
¿Dónde están todos los que han sido alimentados? ¿Dónde están todos los cojos, mancos, ciegos que habían sido sanados? ¿Dónde están todos los que habían sido beneficiados por su ministerio? ¿Dónde están? Solo hay 120. Mucho más que suficiente para que el Evangelio fuese llevado a todo lugar, a todos los confines de la tierra, y que nos llegue hasta hoy, a nosotros, hoy el mundo, creído en el mundo, dice. ¿Sabes que la Biblia es el libro más vendido en la historia de la humanidad? Cada año es el bestseller, cada año. No hay otro libro que se vendan más ejemplares. ¿Sabes que también la Biblia ha sido a lo largo de la historia el libro más perseguido? Que es el libro que más ejemplares se han quemado, que más gente ha muerto por tener una Biblia en sus manos, pero no ha importado. El Señor ha sido creído en el mundo entero. No hay lugar en el mundo donde no vayas y no encuentres creyentes. No encuentres gente que profese el nombre del Señor Jesús. El Evangelio reducido en un solo versículo, ¿verdad? Y nos da el ejemplo de la persona del Señor Jesús que fue el mejor en su conducta. Él sí fue de verdad irreprensible. No hay nada que señalarle. Nos anima a Primera de Juan y termino con esto. Y dice, el que dice que está en él debe andar como él anduvo. Observemos nosotros, hermanos, el ejemplo de conducta del Señor Jesús. Observemos cómo él le dice a sus apóstoles en la última cena, horas antes de morir, y les dice, amaos los unos a los otros. ¿Cómo está orando? Y más que preocuparse por sí mismo, él ora y dice, te ruego por todos estos, te ruego que no se descarríen. No solo por estos, dice, sino que también te ruego por todos los que tienen que creer por su palabra. El Señor estaba allí orando por ti y por mí. Observemos su conducta y cómo cuida de los que luego le van a rechazar. Cómo no maldice al que le está clavando en la cruz y aún dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Observemos su conducta y conduzcámonos nosotros aquí, en la iglesia, fuera de ella, como creyentes. Conduzcámonos en esa forma, andemos en los pasos que Él anduvo. ¿Por qué? Porque somos la iglesia de Dios, la casa de Dios. Columna y baluarte de la verdad. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, muchísimas gracias que has dejado tu palabra escrita y nos has, Señor, encaminado, nos has, Señor, guiado, nos has traído hasta este lugar, has formado la iglesia aquí en Castellar, has estado pendiente de nosotros, nos has cuidado. Ayúdanos, Señor, ahora a nosotros a tener el mismo cuidado por cada uno de nuestros hermanos, a ser una piña, a sentir esta iglesia como nuestra, Señor, a tener una misma dirección, un mismo propósito, a ser sabios en lo que hacemos, a respetarlos los unos a los otros, a amarnos, a cuidarnos, a dejarnos cuidar también. Gracias, Señor, por tu iglesia, por tu pueblo. Gracias por Cristo, que hizo posible todo esto. En tus manos, Señor, es que encomendamos tu palabra, encomendamos la vida de cada uno de mis hermanos, y te pido, Padre, pues que podamos ser luz al mundo, allí donde tú nos has enviado, allí donde tú nos has puesto. Rogamos, Señor, que tú nos uses y que podamos ser columna y baluarte de la verdad. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.